Buenos días, familia. Qué gusto me da ver sus nombres allí y espero que hayan puesto atención en esta última porción, esta que hablaba acerca de quién es Jesús, quién es mi rey. Eh, es increíble cuando estas palabras expresan quién es Él y empiezas a buscar referencias de Él en tu vida y referencias de quién es Dios al pasar del tiempo y te das cuenta que Él es todo lo que se describe ahí y más todavía, ¿no? Y más cuando lo conoces de manera personal. Así es que espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan observado oído más bien y escuchado esta última definición. Es una declaración muy, muy poderosa. Bien, mis hermanos, bueno, pues buenos días. Este domingo estamos aquí de nuevo reunidos, no por costumbre, porque eso es muy importante, que no es una costumbre, no es una tradición, no es una obligación, es un anhelo. Debe ser así, un anhelo de tu corazón por escuchar qué más, Señor, qué más hay de nuevo en tu palabra. La palabra de Dios nunca vamos a terminar de estudiarla y eso es poderoso porque escuchamos lo mismo y leemos una porción y de nuevo la volvemos a leer un tiempo después y dependiendo de la época, dependiendo de tu situación, dependiendo de lo que estás viviendo, el mismo mensaje, la misma escritura, el mismo versículo te habla diferente, te trae nueva esperanza. Dios te permite ver una faceta, un aspecto de su amor, de su sabiduría en cada versículo. Así es que es una lectura que nunca termina y que siempre eh, hay oportunidad de escuchar la voz de Dios. Y a veces el consuelo, a veces el ánimo, a veces el conocimiento que aporta a tu vida hace cambios tremendos, tremendos en tu forma de pensar y de vivir. Y hoy estamos precisamente en uno de estos capítulos en los que después de que nos ha estado hablando de cómo permanecer, cómo llegar al meta, cómo estirarnos, cómo hacer para cumplir el propósito que tenemos en nuestras vidas, hoy nos habla de cómo estar firmes. O sea, ya nos habló de cuánto nos ama, ya nos habló en los primeros versículos de este libro de Filipenses, cómo Dios se entregó a sí mismo, cómo fue siervo fiel, pasamos a través del sacrificio de la cruz, nos ha hablado de su amor, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y todo esto, toda esta información, todo esto que Él trae a tu corazón, tiene un objetivo práctico. ¿Sí? No es simplemente quedarnos con lo que leemos, perdón, y con lo que escuchamos y con lo que cantamos y con levantar las manos. La palabra de Dios es práctica y eso es lo poderoso y lo que hace la diferencia. Hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos invita, nos enseña a cómo permanecer firmes. Y hablando de esto, hay diferentes ideas, surgen diferentes ideas, ¿no? ¿Cómo permanecer juntos? Digo, ideas, digo, ¿cómo permanecer firmes? ¿Cómo permanecer juntos? Y después, ¿cómo reflejar a Cristo en la vida diaria, en medio de todo? Así es que, pues vamos a orar, si les parece, y vamos a leer la palabra de Dios. Estamos en Filipenses capítulo 4, vamos a leer 5 versículos. En 5 versículos vamos a ver qué es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Ah, Padre bendito, te doy gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres siempre fiel, Señor. Y lo más hermoso de tu palabra es que tú nos perdonaste un día, Señor. Dice que arrojaste nuestros pecados al fondo del mar y nunca más los recuerdas, Señor. Y, y tu palabra nos afirma y nos dice cómo seguir adelante, Señor. Pero tu palabra no es como ese cuchillito de palo del ser humano, donde siempre está recordando nuestro error o nuestro pecado, o nuestra falta, o nuestra debilidad, o por qué no, Señor, nuestras vilezas. Tu palabra nos habla de que todo eso está cubierto por tu amor, pero no puede ser cubierto simplemente. Tu amor nos invita a caminar hacia ti, Señor, a vivir para ti. Señor, eso es, Señor, la verdad de tu palabra, que nos perdonas,
y nos das vida, pero no para quedarnos igual, Señor, sino para vivir una vida que honre tu palabra, que honre tu perdón, que honre tanto amor, Señor, que honre tu sacrificio, que honre tu vida, Señor. Nos invita a vivir una vida que exalte, que explique, que demuestre el amor que te tenemos y el amor que tenemos a tu perdón. Te doy gracias, Padre bendito, por eso. Limpia mi alma, Señor. Limpia mi corazón, limpia mis pensamientos, Señor, para poder ser instrumento tuyo, Señor. Que si no fuera por ti, Señor, la verdad que los que me conocen de cerca se reirían si yo en mis fuerzas quisiera hacer algo, Señor. Eh, Habría burla si yo en mis fuerzas quisiera enseñar. Habría decepción, eh, pero siempre digo, Señor, que no soy yo. Eres tú el que me habla y me enseña, eres tú el que nos habla y nos enseña, Señor. Y esa fórmula no tiene comparación. Te doy gracias por eso, por tu palabra, que siempre es viva y eficaz. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, Filipenses capítulo 4 les decía, ya Pablo nos vino hablando de cómo seguir corriendo, cómo resistir, cómo llegar a la meta, y esto es buscándote a ti, y esto es pidiéndote a ti, y eso es llenándonos de ti. Ahora, en Filipenses dice así la palabra de Dios, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes, así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntas conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando leemos así, gracias, amén, Padre bendito, cuando leemos la palabra así, de pronto como que salta de un punto a otro y como que corta o como que alguien hizo un resumen y le fue cortando aleatoriamente a la enseñanza y quedó como revuelta, como incompleta, etcétera. Pero yo quiero de esta porción eh, eh, llevarte y llevarme a ver tres partes interesantes. La primera parte nos invita a estar firmes. Esta palabra que está en el versículo 4 tiene mucho, estar firmes en el Señor. Y así es como descubres las perlas que hay en cada enseñanza. Estar firmes en el Señor es la primera parte que hoy quiere enseñarnos Dios en su palabra. La segunda parte que vamos a ver es cómo estar unidos en medio de las diferencias. Estar firmes en el Señor, cómo estar unidos en medio de las diferencias. Y por último, vamos a ver cómo estar gozosos y ser gentiles en estos tiempos. Cómo vivir gozosos, cómo ser gentiles, cómo demostrar ese gozo en medio de este tiempo, en medio de nuestra sociedad, en medio de la familia, en medio del trabajo, en medio de los amigos. ¿Cómo surgen estos tesoros? ¿Cómo extraemos estos tesoros? Bueno, cuando tú lees la palabra del Señor y le pides al Espíritu Santo que te guíe, la palabra se va revelando. Y es así como al estudiar algunos otros versículos, al eh, buscar del Señor y al leerla pensando en el Señor, pensando en lo que te ha enseñado, de pronto eh, se enciende una luz en tu mente y empiezas a entender la palabra de Dios. Y por eso quiero llevarte a esta primera parte. El versículo 4 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Te das cuenta cuántas expresiones utiliza el Señor para decirte algo, para enseñarte algo? Es Dios hablando a través de Pablo. Y Pablo nos dice, ¿no? Amados, corona mía, deseados, es una expresión de mucho amor para decirte una instrucción. Porque antes de corregirte, antes de que Dios quiera corregirte, Dios quiere afirmarte. Antes de exhortarte,
Él te abraza con palabras. Amados, deseados, gozosos, mi corona, eh, son expresiones que hablan de un amor pastoral, de un amor de cuidado. Cantábamos al principio esta mañana, el Señor es mi pastor, eh, Jehová es mi pastor, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me va a cuidar, me va a llevar a lugares de delicados pasos como ovejas, a comer algo rico, algo nutritivo, Él me va a cuidar. Y es lo que Dios quiere primero, a firmar tu identidad en Él, para que puedas estar firme, para que puedas ser inamovible. Uno de los ejemplos o la fotografía que puse en la invitación era un faro. Y un faro, se ve ahí muy tormentosa la tarde, las olas vienen y golpean contra este faro, vienen vientos, vienen noches, vienen fríos, vienen tempestades y el faro tiene la cualidad de permanecer firme y siempre alumbrando. Ahora, un faro, tal vez ahora ya con los radares y con estas cosas, como que se pierde el sentido, pero en el momento que fueron creados es porque no había radares, no había comunicaciones. Y lo único que hacían los navegantes es guiarse por las estrellas, guiarse por algo de luz. Entonces el faro en tierra tenía la misión de alumbrar hacia el mar. Y no sé si nunca has estado frente al mar, en un día en el que no hay luna, cuando miras hacia el mar es una oscuridad total. Se pierde entre el cielo y el mar, y solo ves así de pronto espumita de las olas que están moviéndose. Y una vez fuimos de vacaciones con mis papás, nos llevaron a Acapulco, a un hotel muy precioso que se llamaba Camarena, y ahí fue donde dormimos, en la arena, frente a la playa, en Cama Arena. Y ahí estábamos, pero llegamos como eso de las 3 de la mañana, me acuerdo. Y nosotros emocionados por llegar la primera vez a conocer el mar, mis hermanos, el mayor, yo y el que sigue, nos metimos corriendo al mar. Y estaba oscuro, pero como eres niño, no te da miedo, simplemente era la intención de meterte al mar. Y, pero de repente ya cuando estábamos ahí en el agua, cuando volteábamos hacia la playa, pues se veían las luces, pero volteabas hacia atrás y se sentía así como que te iban a agarrar porque está la oscuridad del mar. Había unos pescadores y estaban sacando en ese momento la red. Entonces mi hermano, el mayor, se fue agarrando de la red y se empezó a meter más hacia el mar, hacia el fondo, o sea, hacia lo profundo. Y entonces así se emocionaba y regresaba, ¿no? Y se soltaba. Y en una de esas que estaba en lo profundo, le grita a un pescador, eh, ¡cuidado ¿cómo se llaman estos? Ay, se me fue el nombre. Los que tienen espinas, erizos. ¡Cuidado con los erizos! Porque estábamos en Guerrero, entonces habla así como Guerrero, ¡cuidado con los erizos! Y mi hermano no entendió ni qué eran erizos, nada más escuchó el grito de cuidado, soltó de la red y la jaló una ola, y ya se andaba ahogando mi hermano, porque no supo ni a qué le tuvo miedo, pero nada más sintió la oscuridad y el grito y se soltó. Y, y bueno, eh, a lo que me refiero es, el mar es así, es oscuro, ¿verdad? Y ahora imagínate los navegantes, que no habían radares, que no habían medios de comunicación, que iban navegando en la noche y se iban acercando a tierra, pero no sabían qué tan cerca, qué tan lejos estaba. Y el faro tenía la función de alumbrar y de guiarlos. Ahí es a donde vamos, ahí es a donde vamos. Entonces, ese faro que alumbra, que está firme en medio de las tormentas, eh, es muy valioso para la vida, para guiar a otros y para vivir, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta explicación? Bueno, mira, dice aquí, hermanos míos, amados, deseados, corona mía, gozo y corona mía, dice, estar firmes en el Señor. Ah, esta vida, con sus tormentas, con sus problemas, eh, tiende a batirnos con olas, con vientos, con noticias, con enfermedades, con pérdidas, ¿no? Un ser querido de pronto parte en el momento en que menos lo esperamos. Bueno, y es que nunca esperamos el momento de que un ser querido parta. Siempre tenemos la ilusión
de estar siempre juntos, pero un día llega también a este momento de despedir, o llega un accidente, o llega un cambio de trabajo, o llega un despido, y estas cosas son como tormentas, ¿no? Y dice aquí, hermanos, los amo, los quiero, y nos invita a estar firmes en el Señor. ¿Por qué firmes en el Señor? Y aquí es donde viene la perla, ¿no? Mira, tú puedes estar firme y confiado en tu fortaleza, en tu economía, en tu trabajo, en tu negocio. Pero estas cosas son movibles, son temporales. ¿Estás de acuerdo? Si estás, alguien que pueda estar firme en su físico, en su salud, en su trabajo, no sabe los cambios que pueden llegar de repente. Y si toda su seguridad estaba puesta en su salud, wow, qué pérdida total cuando viene una situación. No sé si leíste la historia de Christopher Reeves, este Superman, el primer Superman en esta época. Eh, este joven hizo la película de Superman y en esa etapa, después de ser Superman, hizo una película en la que él actuaba como un esposo al que en un accidente de caballo quedaba cuadrapléjico. Y la escena, o sea, la historia la cuenta cómo la relación con su esposa cambia por esa situación, eh, y actuó en esa película. ¿Pero qué crees? Este Christopher Reeves, que era el Superman, que había hecho esta película, unos, un tiempo después, no sé cuántos meses después, tuvo un accidente real y quedó como en esa película. Quedó cuadrapléjico. No podía mover nada hasta la cabeza. Se pegó en la columna y entonces todo su cuerpo quedó paralizado y solo podía mover la cabeza. Un cambio de la noche de 180 grados, ¿te imaginas? Era el Superman, con un físico, con un atlético que le catapultó a esa película. Ah, físico, la salud puede cambiar de la noche a la mañana. Un trabajo, te pueden despedir de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cuántas veces ha habido personas que dicen, ¿cómo me despidieron? Si yo tantos años quería la empresa, tanto esto, tanto aquello. Bueno, el patrón, la fábrica, la empresa, tiene que hacer cambios y vienen estos movimientos. Ah, y el que creía estar firme encuentra con que esa base sobre la que pensaba estar firme se destruye. Dice aquí, hermanos, gozo y corona mía, deseados, es decir, quiero estar con ustedes, quiero abrazarlos, quiero que sepan cuánto los amo, dice el Señor. Mis amados, ah, ese amor que se demostró en la cruz. eh, Dios quiere que tengamos una identidad que te permita estar firme, que tu identidad y tu firmeza no esté puesta en lo temporal, sino en lo eterno. Dios quiere que conozcas quién es Dios, quién te sostiene, quién te ama, quién te cuida. Dios quiere que conozcas y entiendas y entienda yo que el Dios Todopoderoso, el Dios eterno, te ama tanto que te va a cuidar, que te va a fortalecer. Y cuando digo que te va a cuidar, no es que va a evitar los momentos, pero va a cuidar tu mente y tu corazón. Cuando tú estás firme en el Señor, entiendes estas verdades que el Señor Jesús dijo. En este mundo tendrás tribulaciones y conflictos y problemas. El Señor Jesús lo dijo, pero confía en mí, que yo estaré contigo hasta el fin. Dios quiere hacer que nosotros pensemos en la eternidad, que pensemos en su amor, en su eterno poder, en su eterna justicia, para que tu firmeza esté basada en Él. Y entonces sí, puedan venir tormentas, puedan venir problemas, y tú permanezcas en Jesús, en el Señor. Puede que ya no permanezcas en el trabajo, es más, puede que ya no permanezcas en una relación, pero es importante que permanezcamos en el Señor, porque eso te va a asegurar una calma, una resistencia y una inamovilidad. Ahora, ¿cómo puedes estar firme en el Señor?
conociéndolo, amándolo, buscándolo, siguiéndolo, obedeciéndolo. Es la única forma de estar firme. Esta firmeza te va a ayudar a permanecer aun cuando vengan los problemas. Dios quiere que conozcamos cuánto nos ama. Por eso que Pablo empieza con esta expresión que es muy cariñosa, pero además es muy pastoral y muy amorosa. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. La instrucción es estar firmes en el Señor, en su palabra, en su enseñanza. ¿Por qué debemos estar firmes en el Señor? Bueno, una persona eh, debe saber que las condiciones cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, pero Cristo nunca cambia. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La firmeza está en función, la firmeza en el Señor y la firmeza para evitar eh, ir por caminos que no le agradan al Señor es conocer su amor. Estar firmes cuando entiendes tu identidad en el Señor, cuando entiendes cuánto Dios te ama. Y Dios no te ama como un padre caprichoso, como un padre que tiene a su preferido y al que le permite hacer lo que quiera, ¿no? Venía esta semana pensando y meditando en esta prédica y en una de esas ideas, en una de esas vectores de ideas, me acordé cómo mi papá, eh, eh, pues trató a mi hermano mayor, me imagino que de cierta manera, no recuerdo mucho la relación con mi papá, pero me imagino que no supo cómo cuidar a mi hermano mayor, eh, pero que no supo cómo enseñarlo, pero lo cuidaba mucho, lo guiaba, yo creo que porque era el primero. Yo era el segundo, y entonces, pues no sé qué pasó ahí, pero me acuerdo que nació mi hermano el tercero, y a él le decían Lenchito. Mi papá es Florencio y le decían Lencho. A mi hermano Javier, que es el tercero, le decían Lenchito porque se parecía mucho a mi papá, o se parece mucho, ¿no? Las cejas, todo. Y entonces mi papá lo tenía como consentido. Y mi papá cuando nos castigaba con una terapia, había un problema, nos daba terapia, y esa terapia ya ves que los psicólogos usan terapias. Bueno, él usaba un cinturón y con eso nos terapeaba y ya cambiabas de actitud, ¿no? Bueno, eh, nos terapeaba con el cinturón. Mi hermano Javier, que era el tercero, que estaba chiquillo, agarraba el cinturón de papá y nos correteaba a Mayor y a mí con el cinturón y nos pegaba. A veces nos agarraba distraídos y pues sí dolía, aunque estaba chiquillo. Y entonces decíamos, "Oye, papá, déjelo. Él es el lenchito". Y entonces sufrimos como un abuso de mi hermano el menor, porque como era el consentido de mi papá, pues nos daba terapia intensiva. Ah, pero papá Dios, Dios Padre, no tiene, no tiene consentidos. Dios Padre nos trata a todos por igual. Y en caso de que fueras su consentido, quiere que seas su consentido en cuanto a tu actitud hacia Él, en cuanto a tu forma de amar, en cuanto a tu forma de acercarte a Él y decirle, papá, ayúdame, Señor, bendíceme. Eso es lo que Dios quiere, pero Dios quiere que entiendas entonces cuánto te ama. Cuando tú entiendes cuánto Dios te ama, se clarifica tu identidad. Y como sabes quién eres para el Señor y como sabes cuánto te ama Dios, te cuesta trabajo caminar por senderos que no le agradan, tomar las cosas que no le agradan, eh, fumar las cosas que no le agradan, tomar las cosas que no le agradan, ver las cosas que no le agradan, tocar las cosas que no le agradan, porque tu identidad está clara. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y entonces, en la medida que tú conoces eso, tu identidad te permite estar firme ante las tempestades, porque una vez que estás identificado con el Señor, identificado en su amor, puedes permanecer firme ante las tentaciones, ante las adversidades. Eh, Cristo nunca cambia. Tú amas a Dios porque entiendes lo que dice Primera de Juan.
Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él dio su vida por ti y por mí. No esperó a que yo cambiara, porque eso es lo grande del Señor. No necesitas estar limpio para venir a Él, porque no podrías limpiarte de tal manera que puedas venir a Él con tus propias fuerzas. Él es el único que puede lavar y limpiar tu corazón, tu mente, tu vida. Una vez que entiendes eso, sabes que no quieres defraudarlo, te permaneces firme. eh, Él no cambia. Las cosas cambian, pero Jesús no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Por eso, en 1 Corintios, Pablo enseña y dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando Dios te llama a estar firme, te llama a permanecer en una sola dirección, en un solo enfoque, crecer, vivir una vida en Cristo, ah, ser una persona que exprese con su forma de vivir cuánto lo ama Dios, de tal manera que otras personas quieran sentir ese amor. ¿Sabes? A los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesús resucitó y ascendió y ellos empezaron a caminar por el mundo predicando el Evangelio, eh, la gente decía, se nota que ellos estuvieron con el Señor. Se nota que estuvieron con el Señor. ¿Cómo se notaba? Se notaba porque hablaban igual que él y decían, amados, no. O se notaba porque se vestían igual. No, se notaba por su manera de vivir, su manera de servir, por su manera de amar, por su manera de hablar, ¿sí? Por todas esas cosas se notaba. Entonces, primera parte, firmes en el Señor, nos invita a eso, nos enseña eso, que para estar firmes en el Señor necesitamos conocer nuestra identidad en el Señor. Y tu identidad en el Señor es que vales mucho, vales mucho para Él. Y si alguna vez te preguntan cuánto vales para el Señor, dice un pastor, eh, de sus marcas en sus manos, ahí está tu nombre. De sus marcas, las marcas en sus pies, ahí está tu nombre. El sacrificio, la cruz, Cristo en la cruz, es el amor de Dios, ese amor que a veces es intangible, cuando le preguntamos, el novio o la novia le pregunta, o el esposo o la esposa, ¿cuánto me amas? Mucho. O los hijos preguntan, ¿cuánto me quieres? De aquí a las estrellas, ¿no? Y los hijos dicen, pues yo de aquí a las estrellas y de regreso. El amor es intangible. ¿Cómo demuestras, cómo le enseñas cuánto amas a una persona? ¿Sabes cómo le enseñas? Con tu vida. ¿Sabes cómo le enseñas cuánto amas a alguien? Con respeto, con tus acciones. Claro, quiero hacer un paréntesis. Cuando tú no estás firme en el Señor, cuando tu identidad no está en el Señor, puedes amar mucho a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, padres, pero no lo expresas de manera correcta, porque como no sabes quién eres para el Señor, tomas acciones y haces cosas que dañan tu que eres más querido. Y hice paréntesis porque cuando digo que el amor se demuestra con acciones, eh, y alguien recuerda inmediatamente, entonces no me quiere porque si me quisiera no hubiera hecho esto, o si me quisiera no me hubiera dicho esto, eh, lo que pasa es que estamos viendo el de allá hacia acá. Las personas a veces no se saben demostrar su amor porque no conocen su identidad, no saben quiénes son en el Señor, por lo tanto no están firmes en sus formas de vivir. ¿Cómo quieres tú mostrar que amas a alguien?
entiende cuánto Dios te ama a ti. Sí, eso se trata, no se trata de otros, se trata de ti, se trata de ti y solamente de ti. Dios murió por toda la humanidad, pero murió por ti. Dios ama a todo el pecador, pero te ama a ti. Dios quiere perdonar a todos, pero te quiere perdonar a ti. Esto es personal. No esperemos a que otro cambie para que yo entonces pueda cambiar. Tú vives una vida en Cristo y estamos llamados a vivir una vida en Cristo, y ahorita lo vamos a ver, para que otros anhelen conocer a Cristo, no para que anhelen estar contigo, sino para que anhelen conocer al Cristo que te cambió, que te transformó a ti. La prédica del Evangelio no es predicar cuánto he cambiado, cuánto estoy haciendo, sino cuánto Dios me ha transformado, cuánto Dios me ha cambiado, cuánto Dios puede sanarte, cuánto Dios puede cuidarte. Ese es el Evangelio. Eso es. Ahora, cuando estás firme en el Señor, puedes mostrar ese amor. ¿Sabes que Dios te ama tanto, 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 y que ese amor sí se puede tocar? Ese amor sí es visible. Mientras que tú y yo podemos decir, te amo mucho, ¿cuánto? Pues mucho. Sí, pero ¿cómo lo haces tangible? Bueno, el amor de Dios sí se puede hacer tangible, sí se puede tocar, sí se puede ver. ¿Sabes cómo? Volteando a la cruz. Pero tú miras a la cruz, puedes ver cuánto te ama Dios. Allí en la cruz, el amor de Dios se hizo carne. En la cruz, el amor de Dios se hizo real. Él dio su vida por ti. Él te ama tanto que estuvo dispuesto a morir en la cruz. Estuvo dispuesto a decir, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Él intercedió y intercede por ti y por mí frente al Padre. Es lo que te hace digno, es lo que te hace justo, es lo que te hace limpio para poder entrar delante de Dios Padre, pedirle, decirle, Dios Padre, creador del universo, creador del cielo y de la tierra, te amo, Señor, te amo, te amo y quiero conocerte más. Y una vez que le pides, más bien que exaltas su nombre, le puedes decir, el pan nuestro de cada día. La expresión del Padre Nuestro y en la oración, cuando pide el pan nuestro, representa tus necesidades. Después de exaltar su nombre, después de alabarlo, después de conocer quién es Él, sí le puedes decir, porque también es un Padre amoroso y sí te puede dar, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su soberanía. Dios no va a responder tus oraciones siempre como tú las quieres. Dios va a responder sus oraciones de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su amor por ti. Así es que, eh, pero de nuevo, cuando tú tienes tu identidad y sabes cuánto te ama, cuando no te responde una oración de acuerdo a como tú la quieres o como tú esperas, no te pones como un niño caprichoso, porque tu identidad sabes que Él te ama. Y si no te lo dio, es porque Él te ama. Si Él no cambió la situación, es porque Él te ama. ¿Te fijas cómo la identidad te ayuda a mantenerte firme? Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Estad firmes en el Señor. Y esto nos lleva a la segunda parte de esta enseñanza, versículos 2 y 3. El estar firmes en el Señor no implica que en la vida diaria no vamos a tener conflictos. Ahí, fíjate cómo estamos hablando del amor de Dios y de repente nos deja caer. Y nos deja caer en el versículo 2 y 3, donde nos recuerda que los conflictos entre seres humanos siempre están ahí. Dice el versículo 2: ruego a Evodia y a Sintique. No sé si son apodos o así, a la Evodia y a, no, me imagino que son nombres, ¿verdad? Ruego a Evodia y a Sintique, no, Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí está otra vez la clave, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabes?
Parece que había problemas entre estas dos mujeres a las que después dice que han combatido, que han trabajado, que han servido con él el evangelio, que han predicado. No eran dos mujeres ahí que de repente venían. Parece que eran mujeres que estaban constantemente, que habían entendido el evangelio, que habían caminado con ellos. Y de pronto hay un conflicto entre ellas. Pablo aquí no está tomando una posición, no dice quién está bien y quién está mal. No les dice cuál es el problema, deberían hacerle así. Lo que dice es que sean de un mismo sentir, no que estén uniformes, pero que estén unidos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uniformidad y unidad? Uniformidad es todos iguales, todos tienen que caminar igual, tienen que vestir igual. Por eso el nombre se llama uniforme. Cuando vas a la escuela, el uniforme es que todos se visten iguales. Tienen que vestirse iguales, tienen que caminar iguales, tienen que hacer. Eso es uniformidad, que no tiene nada que ver con la forma de pensar, ¿no? Un soldado, por ejemplo, se tiene que vestir todo su uniforme como soldado y no porque se le ocurre ponerse la gorra de lado, o sea, no porque él siente ponerse la gorra de lado, se la va a poner de lado, ¿verdad? El uniforme dice que tiene que ponerla de frente y así debe estar. Esa es uniformidad. Unidad, unidad tiene que ver más con el enfoque, con el objetivo, con el fin último de las cosas. Unidad es mirar hacia el frente y caminar hacia allá. Tal vez uno camina más lento, otro se va a dar vueltecitas, pero van hacia el mismo sentido. Y aquí dice, unidos en el Señor. ¿Sabes? Una pareja no siempre va a estar de acuerdo en todo. Un esposo, una esposa, los hijos no siempre van a entender por qué les decimos, por qué les damos una instrucción, por qué no les permitimos ciertas cosas, por qué les quitamos algunas cosas. No. Y es donde vienen los conflictos. Cuando el problema es en querer que alguien piense como yo, actúe como yo, hay conflictos y hay problemas. Y es lo que parece que estaba aquí sucediendo con Sintique y Evodia, ¿no? De pronto, lo que pasa con el ser humano. Cuando no piensan como yo, me enojo. Cuando no actúan como yo quisiera, me enojo, ¿no? A veces los hijos pues no actúan como uno quisiera y nos enojamos. Y los hijos también se enojan con los papás porque no los tratan o no les dan lo que ellos quisieran, ¿verdad? Y entonces es donde vienen conflictos en el hogar, en el trabajo, donde alguien piensa que las cosas deberían ser así para obtener más ganancia, etcétera, o que deben resolverse los problemas así, o en un país donde piensan que esta sería la solución, mientras otros piensan que esta debería ser la solución. Cuando el problema es el problema, hay problemas. Fíjate qué sabiduría tan grande me doy. Cuando el problema es el problema, hay problemas. Y dice, unidas en un mismo sentir en el Señor. Cuando la meta está clara, cuando el objetivo es claro y todos caminamos hacia ese objetivo, unos pueden tardar más, otros pueden hacer algo mientras, pero saben a dónde van. Eh, no quiero volver a poner el ejemplo del maratón, pero una carrera. No todos corren a la misma velocidad, no todos se visten igual, no todos usan los mismos tenis, no todos toman agua al mismo tiempo, pero todos quieren llegar a la meta. Ese es estar unidos en un sentido. Tal vez en la familia, el esposo eh, piensa que debe comprar este carro, ¿no? O vender esto, o cambiar de trabajo. Y la esposa piensa que no debería hacer esto y que no debería, ¿no? Y que no debería hacer aquello. Y empiezan los conflictos, pero si el objetivo es que en su familia el Señor sea exaltado, hay un mismo sentido. Y tal vez la esposa no entiende por qué está cambiando de trabajo, pero el esposo está cambiando de trabajo porque quiere exaltar al Señor. Y tal vez en ese trabajo no le alcanza, o hay malas amistades, o hay una tendencia, o hay malas prácticas. Su objetivo es el Señor. Y entonces, como los dos tienen un mismo sentir que es exaltar a Dios en su familia,
Aunque haya conflictos, aunque haya opiniones diferentes, la solución, se pueden solucionar los problemas. No entiendo por qué estás haciendo esto, pero si es para dar gloria y honra al Señor, los hijos, por ejemplo, cuando ellos entienden que los papás quieren darles una vida limpia, próspera, cuidada, cuando le piden a Dios que los cuide, cuando están seguros porque ven a sus padres buscando a Dios, los hijos se van a molestar que no les compran esto, que no les dan aquello, pero viene una paz porque saben que no entienden, pero sus papás aman al Señor y lo están haciendo para que Dios bendiga su hogar. ¿Te fijas cómo los problemas pueden solucionarse cuando estás en un mismo sentir en el Señor? A lo mejor no entiendo por qué mis hijos han tomado esta decisión, esta actitud. A lo mejor no entiendo la modernidad, pero yo les he enseñado a amar a Dios, por ejemplo, y no entiendo, pero mi corazón está en paz porque sé que lo que hagan lo están haciendo pensando en que lo que hacen honra a Dios, honra al Señor, honra su nombre. Eh, el mismo sentir es quien es conocer a Dios en su completo contexto, en su amor. ¿Cómo estamos en un mismo sentir cuando entendemos cuánto nos ama el Señor? Cuando entendemos cuál es su voluntad para nosotros, cuando esas cosas eh, son la firmeza, los conflictos eh, pueden solucionarse, eh, pueden encontrar solución. Además, cuando estás en el Señor y tu identidad está puesta en el Señor, tú no buscas problemas, tú no buscas conflictos, al contrario, buscas la paz. Dice Romanos, me gusta mucho este versículo, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz. La actitud es, si es posible que haya paz y depende de ti, busca la paz, busca la paz. Sabes, esta frase la escuché cuando era joven en una canción de Facundo Cabral y dije, qué sabio es este señor, y escuchaba yo esas canciones de la trova cubana y un día leyendo la Biblia como adulto encontré este versículo y dije, oh, ahora entiendo por qué hay personas que hablan o parecen o hablan con mucha sabiduría. ¿Y sabes cuál es el factor común en estas personas que he encontrado? Son personas que buscan a Dios, han leído su palabra y que de repente una de estas perlas las hacen eh, lema suyo. Am, dice Colosenses 3:14, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas las cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios en tu vida sana tus relaciones, porque el amor de Dios en tu vida entiendes que es sacrificial. Entiendes que el amor de Dios en tu vida es de servicio. Entiendes que el amor de Dios en tu vida es eterno y tiene un propósito. Cuando tú empiezas a vivir con esa mentalidad de servicio, de pacificador, de propósito, de amoroso, de todas estas cosas te ayudan a ser una persona eh, con la que los demás quieren estar. Imagínate una esposa que vive así, que, que practica así el amor de Dios. O un esposo que ama así, que practica así el amor de Dios sobre sus hijos. Eh, es, ¿Sabes? En el trabajo tengo no una situación, pero mi hijo está creando un proyecto en el que está tratando de asistir a diferentes empresas que trabajan en el servicio social para recobrar lo que él llama la cultura. Y es porque el servicio social de pronto eh, se ha degradado en muchos sentidos y muchas instituciones que trabajan como beneficencia
han perdido el enfoque, no la institución, pero las personas que a veces trabajan ahí. Eh, Cuando las personas no tienen claro cuál es su función dentro de un lugar de trabajo, crea conflictos. Y en ese sentido, por ejemplo, en el servicio social, uno de los factores importantes y necesarios es entender que estás sirviendo a personas en necesidad y que esa necesidad puede ser por causas externas, no necesariamente porque la persona tomó malas decisiones. Tal vez ahora está tomando malas decisiones, pero ¿cómo comenzó esto? Eh, ¿Qué hay detrás? ¿No? No sabemos. Lo menos que podemos hacer es tener empatía por la necesidad que tienen en ese momento. Y muchas de estas organizaciones que trabajan en el área de servicio social, muchas personas que trabajan ahí han perdido este concepto. Y entonces de pronto sirven dando algo como si les perteneciera. ¿Nunca te ha pasado? Que vas y pides algo y te lo dan como si fuera de la persona que está ahí dándote las cosas. Eh, Esa es precisamente la situación. Cuando, cuando la vestimenta no es amor, cuando no hay amor en el corazón, cuando no hay esta sentir de servicio, crea caos, caos tremendo en el trabajo, en la familia, en las amistades. Eh, Qué feo tener una amistad que solo está contigo por conveniencia, ¿no? Y qué feo sería que tú estuvieras como amistad de una persona solo porque te conviene. La amistad implica amor, respeto, admiración. Imagínate estar con alguien, que tú estés con alguien solo porque te conviene, como amigo. Es como, como muy repulsivo, por no decir otra palabra. O como que alguien esté contigo solo porque le conviene y supuestamente es tu amigo. Causa repulsión, causa... No, no. Es decir, en esta persona o en este momento, en ese momento que tú estuvieras haciendo eso, no estás vestido por el amor o con el amor de Dios. No tienes un sentir en el Señor. No tienes una identidad, no tienes una firmeza, porque vas como te conviene. Y así es el mundo de pronto. Así es el mundo. Por eso hay tantos conflictos. Por eso Evodia y Sintique tenían problemas, tal vez porque una pensó que deberían hacerse las cosas así y la otra dijo que no, y ahí empezaron los problemas. Y Pablo le dice a un hombre, dice el versículo 3: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta expresión quiere decir que son salvos, son personas que han entregado su vida a Cristo, pero que en este momento están en un conflicto. Ahora, Pablo no toma posición, no le da la razón a una u otra, lo que hace es acudir a lo importante. Llama al pastor, tal vez de la iglesia, porque dice aquí compañero fiel, tal vez al que está sirviendo como pastor, a decir, interven, eh, acércate a ellas y ayúdalas a que estén en un mismo sentir. Ayúdalas a que se reenfoquen. En vez de estar una contra otra o una jalando de un lado y otra hacia otra, las dos miren a Cristo, que estén en un mismo sentir. La solución de conflictos es, ¿qué quiere Dios para tu vida, para mi vida y para la vida de los demás? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de ser fiel en el matrimonio? ¿Cuál es el objetivo de ser respetuoso? ¿Cuál es el objetivo de proveer, de cuidar, por ejemplo, para el hombre? ¿O cuál es el objetivo de la esposa de ser compañera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dominar o, o seguir la enseñanza de Dios, de Cristo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de lo que los hijos amen a sus papás? ¿No? Que los amen y los respeten mientras cumplen la mayoría de edad y de pronto ya se van y ahora sí ya soy adulto, ya no puedes decir nada. O lo que dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean de larga vida. ¿Cuál es el objetivo? ¿El querer escapar o tener a Dios como fin último? Así es como puedes, es como Dios nos enseña
esto de solucionar los conflictos o vivir en armonía en medio de las diferencias. Las diferencias van a estar ahí siempre porque somos seres humanos y siempre sale con que uno piensa así y otro piensa así. Así es que la única forma de solucionar las diferencias es dejando de pensar en las diferencias y pensar en lo que nos une. Y lo que nos une, cuando Cristo está en la familia, es Cristo, es su amor, es sus enseñanzas, es su respeto, es su fin último. Eso es lo que nos ayuda a servirle, amarle, respetarle, vivir en tiempos difíciles. Y por último, dice el versículo 4 y 5 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este versículo me gustan porque dedica un versículo completo para repetir algo que parece obvio y que parece repetitivo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué repite algo así? Bueno, parece que la obligación, déjame quitar la palabra obligación, el anhelo de todo ser humano es ser feliz, ¿verdad? Es el anhelo, buscar la felicidad. El problema es que muchos la buscan en el lugar equivocado. Parece que aquí dice el lugar correcto, donde puedes buscar esa paz, esa alegría, ese estado de ánimo constante. Dice, regocíjate. ¿Sabes qué es regocijarte? Es alegrarte, es estar en paz, es casi gritar de alegría, regocíjate. No te regocijes porque te ganaste un premio, porque te aumentaron de trabajo, porque está todas esas cosas bien, son resultado de tu forma de vivir. Pero dice aquí, regocíjate, alégrate, no en lo que tienes ahorita, sino lo eterno. Regocíjate en el Señor siempre. Alégrate en el Señor siempre. ¿Sabes? Hay personas que se emocionan porque ganaron un premio. ¿Sabes? Leí hace poco me llamó la atención, pero también me dio tristeza, ¿no? Había, no sé si sabes, eh, hace como 10 años más o menos, un hombre que estuvo preso aquí en Estados Unidos por casi 25 años por una acusación falsa. Cuando encontraron al verdadero culpable, lo dejaron libre. Y junto con esa libertad le dieron una indemnización de varios millones de dólares. Y lo triste de esta historia no fue que, o sea, lo bonito de esta historia es que logró su libertad, ¿no? Podía ahora caminar libre. Y no solo que logró su libertad, sino que ahora tenía recursos, muchos recursos, eran millones de dólares. Lo triste es que 2 semanas después, este hombre se mató en una carretera en México cuando iba manejando un carro de último modelo, moderno, a alta velocidad. 2, 3 semanas después, se mató en un accidente. ¿Sabes? Estaba contento, estaba disfrutando, estaba celebrando, porque era libre y porque le dieron dinero. ¿Sabes qué hizo con eso? Se fue a México, compró un carro nuevo, un carro moderno, compró alcohol, compró drogas y se mató. Regocíjate en el Señor, no en lo temporal. ¿Cuántos de los que se ganan la lotería, y esto lo puedes leer, eh, unos años después están igual o peor, sin nada de dinero? Se volvieron locos, no sabían lo que tenían. Lo material, lo temporal, ¿no? ¿Cuántos artistas llegan a la fama y no saben manejar la fama? ¿No? ¿Cuántas historias de deportistas llegan a la fama y no saben manejar la fama? Terminan sus carreras, terminan porque se dedicaron al alcohol, a las drogas, a las mujeres o a los hombres. También hay mujeres artistas y también, bueno, en fin, y se pierden. Y aquí dice, regocíjate. Si hay algo en que te puedas regocijar y que vale la pena y que te va a dar alegría y que te va a dar esa sensación y esa tranquilidad, es regocíjate, alégrate en el Señor. Otra vez digo, regocíjate, regocíjate. No hay nada de malo en estar contento, no hay nada de malo en estar feliz. El problema es en qué y de qué estás feliz. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De tus travesuras? ¿De qué te ríes? ¿De que te saliste con la tuya?
o eres feliz porque estás en paz con el Señor. ¿De qué te alegras? De que lo hiciste bien, de que cerraste un buen trato, de que tuviste ventaja, de que ganaste un trabajo. Te da tranquilidad saber que estás con el Señor. ¿Sabes? Conocí la historia muy cercana de un compañero que vino a los Estados Unidos, tomó un seguro que no era suyo y con ese seguro estaba trabajando. Tenía trabajando en una compañía, creo que 10 15 años en una compañía. Era ilegal, o sea, no era su seguro, pero se acomodó en esa compañía de tal manera que se sintió muy seguro, tan seguro que hay un fondo de ahorro que aquí le llaman el 401 por 1K, y solo eso solo es para ciudadanos, o sea, no lo puede tener una persona que no es ciudadana. Bueno, él se sentía tan cómodo que parte de su dinero también lo empezó a meter ahí. ¿No? Y él estaba según, contento porque estaba ahorrando para su retiro y estaba subiendo de posición y tenía una vida, un sueldo muy cómodo, estaba feliz y un día le dicen, te vamos a subir de puesto a gerente, manager. Y él estaba súper contento, él estaba alegre, ¿verdad? Alegre. Pero ¿qué crees? En ese cambio tuvieron que revisar sus papeles. Y cuando revisaron sus documentos de la posición que tenía para ser manager, se dieron cuenta que no eran sus papeles. Se dieron cuenta que era ilegal. 15 años en el trabajo. Y le dijeron, no, no te podemos dar el puesto de manager. Y dijo, bueno, pues me regresan. Dice, no, tampoco te podemos regresar al puesto porque ya nos dimos cuenta o ya la organización se dio cuenta que no son tus documentos. De una semana a otra, de un miércoles que dieron la noticia al lunes que tenía que presentarse como manager, cambió su vida, cambió su vida. Y dijo, bueno, por lo menos el dinero que he guardado, oh no, es que ese dinero es solo es una privilegio para un ciudadano, tú no son tus papeles. Cambió su vida. Estaba súper contento ese fin de semana por sus logros, por lo que tenía. Cambió de la noche a la mañana. ¿Sabes? Regocíjate en el Señor, siempre. Otra vez dice, otra vez te digo, regocíjate en el Señor, porque el Señor sí es eterno, el Señor sí es constante, el Señor sí es permanente. Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Y eso es lo que dice aquí, regocíjate. Ahora, cuando tú vives en este gozo, en esta alegría, eres como sal en la tierra, eres como luz en la oscuridad. La gente quiere estar con alguien que ama a Dios porque una persona que ama a Dios es, es fácil de convivir, es fácil de platicar y sobre todo una persona que ama a Dios y busca a Dios tiene siempre la palabra noble, la respuesta eh, que viene de Dios porque no confía en su sabiduría. El Proverbio 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, aun cuando hay problemas, una persona que vive en Cristo sabe cómo manejarlos, ¿no? En el trabajo dicen de escalar, desescalar la situación, ¿no? Y desescalar la situación es tener esa paz, tener esa tranquilidad, que a mí me ha fallado. Me ha fallado en otros tiempos, ¿no? Ahora ya pienso las cosas dos veces, pero esto de desescalar es, si alguien está buscando un problema, buscar la forma de no entrar en el problema, no envolverte en la discusión, ¿no? Sobre todo en personas que trabajan como atención al cliente, algo de lo que les enseñan mucho es esto, aprender a no discutir, a no envolverte en la discusión y a bajar el, el ánimo de la discusión. Proverbios 15:1 es lo que dice, palabra blanda, blanda respuesta quita la ira. Una persona que está gozosa en el Señor y siempre gozosa en el Señor, esto es una forma práctica, tiene facilidad para hacerlo. Alguien que no está en el Señor, está en sus emociones, es cuando entramos en conflictos. Y es cuando, que no me diga nada, porque tipo Ciudad de México, ¿no? ¿Qué traes? Y bueno, ¿no? Que no pueden dar un cerrón en la calle porque ya le estás diciendo hasta lo que no, y de repente uno se para y el otro también, y se bajan y empiezan con golpes, porque la vida y la gente está así, está como dice el cerillito, como-
La vida sin Cristo es como un balde de gasolina. En cualquier momento hay problemas. En cualquier momento. En una familia, en una pareja, en un hogar donde Cristo no es el centro, constantemente hay conflictos. Porque constantemente hay lucha de poder, hay lucha de voluntades. ¿Cómo quitamos tantos problemas en mi casa? Trayendo a Cristo a tu hogar. ¿Cómo dejamos de tener problemas? Trayendo a Cristo a tu corazón. ¿Cómo dejo de discutir con trayendo a Cristo a tu corazón y a tu mente? Regocijándote en el Señor, alegrándote de quién eres para Él, qué te ha prometido, qué ha hecho por ti, qué te espera. Estar firmes en su amor, que fue sacrificial. Tener esa identidad de que te ama mucho, para que entonces todo eso se convierta en un todo. Dice el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta última expresión me dejó la oportunidad para dar el cierre a esta prédica. El Señor está cerca. El Señor está cerca no es que mañana viene el arrebato, no es que mañana el temblor, que mañana... El Señor está cerca es una actitud en tu forma de pensar. Si tú supieras, dicen muchos, que hoy es el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo cuidarías de tus hijos? ¿Cómo cuidarías de tu esposa, de tu esposo? Si hoy fuera el último día de tu vida, el Señor está cerca. ¿Cómo les demostrarías tu amor? ¿Cómo le demostrarías tu amor a Dios? El Señor está cerca. Hoy tienes oportunidad de pedirle perdón. El Señor está cerca. Hoy tienes oportunidad de arrepentirte de tus pecados, porque el Señor está cerca. Hoy puedes decirle a Dios, perdóname, Señor. No quiero pasar mi eternidad en la oscuridad, quiero estar cerca de ti. Y no es porque me conviene, sí que tengo miedo de no verte amado suficiente, Señor. Tengo temor de no haberte respetado lo suficiente, Señor. ¿Sabes cómo quiero demostrarte que te amo y que te respeto, Señor? Amando y respetando a los que están junto a mí. Porque eso fue lo que me enseñaste. Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Eso me da temor de no haberte obedecido, de no haberte respetado, que está cerca. Y el segundo mandamiento dijiste, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hoy fuera tu último día, si hoy supieras que es tu último día, que el Señor está cerca, ¿cómo hablarías con Dios? ¿Cómo sanarías tus relaciones? ¿Cómo tratarías de demostrar que estás dolido, que estás arrepentido con Dios por tus pecados y con tus seres queridos por lo que has dicho? ¿Cómo sanarías eso que rompiste? ¿Te fijas cómo no estoy diciendo cómo te sanarían a ti? El Señor está cerca, el juicio es personal, la relación es personal. ¿Cómo tú le dirías a Dios, te amo, Señor? Te amo tanto, te respeto tanto y te suplico que me dejes estar contigo, Señor. Esta expresión, el Señor está cerca, encierra dónde está tu identidad, en dónde has permanecido firme, cómo has resuelto las situaciones, sin que cómo han resuelto las situaciones, en dónde te has gozado, en dónde has buscado tu felicidad. El Señor está cerca. ¿Por qué no en esta idea de que el Señor está cerca le dices hoy, pensando que está tan cerca que hoy es tu último día? Y a mí me da temor que hoy fuera el último día y no haya podido sanar o restaurar lo que he lastimado o lo que he roto.
no tener tiempo para cuidar o armar lo que rompí. Pero sí le puedo decir al Señor, Padre bendito, si hoy fuera el último día, Señor, si hoy fuera mi último día, sé que ya no tendría oportunidad ni tiempo para arreglar muchas cosas. Señor, yo ni siquiera para pedirte perdón como debiera, Señor. Si hoy fuera mi último día, reconozco cuán lejos he estado de ti, Señor. Y cuántas veces te he ofendido. Y si hoy fuera el último día, sabría que no podría, Señor, remediar, ni curar, ni sanar, ni pintar, ni arreglar, ni nada, Señor. No puedo hacer todo eso. Me siento incapaz, pero tu palabra dice que tú, Señor, dice tu vida para darme la oportunidad, Señor, de vivir contigo. Quiero pensar que hoy es el último día, Señor, para que tú me perdones. Por si mañana vivo, quiero vivir agradecido. Quiero vivir amándote. Quiero vivir respetándote. Por eso hoy quiero que tú tomes control de mi mente, de mi vida, de mis acciones, Señor. Si hoy es mi último día, quiero estar en paz contigo. Quiero sentirme amado, Señor, y perdonado. Si hoy es mi último día, quiero estar contigo, Señor. Y si no es mi último día, quiero tener tiempo, Señor, para mostrarte cuánto te amo, amando a mis seres queridos, a mi prójimo, amando a los demás, Señor. Dame la oportunidad de demostrarte que estoy arrepentido, que te necesito y que he entendido que tú me amas. Dios Padre, déjame estar frente de ti, cerca de ti, Señor. Sé que no podría hacerlo en mis fuerzas, ni en mi carácter, ni con mis obras, pero yo entiendo que tú, Padre, Dios Padre bendito Jehová, enviaste a tu Hijo para que yo tuviera esa oportunidad. Oh Señor, yo abrazo esa cruz, abrazo a Jesucristo, te lo pido en el nombre de Él, en el nombre poderoso de tu Hijo bendito, Jesucristo, que me perdones y que me dejes estar junto a ti. Te lo ruego, Señor. Hermanos, esta es una oración que se hace con el corazón y con el entendimiento. Si hoy fuera tu último día, dice aquí, el Señor está cerca, arrepiéntate hoy. Y deja que si Dios te da la oportunidad, el día de mañana, empieces a agradecerle, empieces a vivir una vida que demuestre que has entendido que tienes una identidad en Cristo. Te paras firme ante la vida, solucionas las situaciones porque estás en un sentir y el sentir es exaltar el nombre del Señor. Y esa actitud te va a permitir gozarte en el Señor y vivir una vida que los demás anhelen, que anhelen conocer a ese Dios que te permite vivir en esa actitud, que puedan decir, se nota este o esta ha estado con Jesucristo. Nos vemos la semana que entra, mis hermanos. Dios me los bendiga. Espero que esta prédica haya sido una bendición para ustedes. Los quiero mucho. Los espero la semana que entra, si Dios lo permite. Bendiciones. Familia,